Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Margarita Espinosa Blas, profesora investigadora de aquí de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. El tema que vamos a ver hoy es la relación que hubo entre México y Cuba en un periodo muy particular de la historia de ambos países, a saber, durante el periodo de gobierno del general Porfirio Díaz. ¿Qué pasa? Cuando está en el poder Porfirio Díaz, que como todos recordamos estuvo en la silla presidencial poco más de 30 años, la colonia de Cuba todavía dependía del Imperio Español. A pesar de que ya casi todos los países se habían hecho independientes, Cuba y Puerto Rico seguían dependiendo de España. En 1895, José Martí, al lado de otros patriotas cubanos, comienzan una guerra de independencia, ¿no? ¿Qué peleaban en esta guerra de independencia? Pues la separación política de España. ¿A quién le interesaba este conflicto desarrollado en el Golfo del Caribe? Obviamente le interesaba a los Estados Unidos, que desde siempre habían mostrado como una particular atención por lo que sucediera en Cuba, y le interesaba a México, país que históricamente también había desempeñado un especial interés por lo que pasaba en la isla. ¿Qué es lo interesante de este caso? ¿Cuál es la posición que asume México en su política internacional hacia la guerra que está librando Cuba, ¿no? En 1895 comienza esta guerra de independencia y México rápidamente pone en alerta su atención. ¿Cómo se pone en alerta? Primero hay una atención muy importante a partir de la prensa. Muchos periódicos mexicanos se pusieron al día y estuvieron informando constantemente de lo que ocurría en la isla. Y obviamente casi todas las publicaciones estaban muy de acuerdo en que lo necesario que era que la isla se independizara. En el caso del gobierno mexicano se declaró neutral frente al conflicto, pero esta neutralidad era una neutralidad como muy interesada, ¿no? En el papel se mostraba neutral, pero en la práctica favoreció muchísimas actitudes de la prensa, muchísimos proyectos que contradecían esa neutralidad. Uno de estos proyectos se da en 1895, cuando en dos periódicos mexicanos que eran La Patria y El Nacional, periódicos además oficiosos que respondían a los intereses de gobierno, presentaron una propuesta de pedir la anexión de Cuba, ¿no? Va empezando la guerra y ellos presentan una propuesta para comprar la isla a España, ¿no? Hacen un folletito que se llamaba Cuba Mexicana y mandan distribuirlo clandestinamente a Cuba. Mandan como unos 300 folletos de esta publicación que van a ser repartidos entre la clase política cubana, ¿no? ¿Qué contenía este folleto? Pues más que nada contenía un programa político. ¿Por qué Cuba se debería de anexar a la República Mexicana? Los argumentos que esgrimían eran muy lógicos, ¿no? Esgrimían primero que Cuba y México pues habían estado unidos durante la historia y que México era muy solidario con los movimientos en Cuba y entonces había necesidad de solidarizarse nuevamente con lo que pasaba en Cuba. Este va a ser el argumento más socorrido y que yo creo que hasta el día de hoy sigue estando presente en las relaciones que México mantiene con el hermano insular, ¿no? El tema de la solidaridad. Otro de los argumentos que veían era que si México poseía la isla, en términos estratégicos crecería también su poder naval. Y finalmente, ¿qué pasó con esta propuesta, ¿no? Los cubanos no le hicieron caso, dijeron que ni para bien ni para mal la comentaron. Al interior de México fue donde causó muchísimo revuelo y finalmente Estados Unidos mostró también como cierta resistencia, pero tampoco le tomó como muchísima atención, no la vio como una propuesta seria, ¿no? Y en 1896, a escasos 7 meses que la propuesta estuviera en circulación, fue cancelada esta propuesta, ¿no? ¿Qué rescatamos de esta propuesta de anexión que hace el gobierno mexicano?
pues de la decisión también del presidente Díaz de incidir en los asuntos regionales y hacer de México una potencia más grande, ¿no? Esta propuesta de anexión presentada por un sector de mexicanos que estaban muy interesados en incidir en los procesos insulares, como ya lo decíamos, se esgrimieron varios argumentos. Uno de ellos fue el de la solidaridad, ¿no? Que era necesario apoyar a los cubanos y pues que la anexión resolvería en buena parte muchas de sus demandas que tenían frente a la independencia. El otro argumento bastante debatido fue el carácter estratégico que le daría a México la posesión de la isla. Se creía que con la posesión de ese territorio insular pues crecería la Fuerza Naval Mexicana y que eso sería como un buen baluarte para defenderse de los norteamericanos que también estaban interesados en poseer territorios en el Caribe, ¿no? Finalmente también, como decíamos, la propuesta en el terreno de la diplomacia no logra ir más allá. No logra ir más allá, ¿por qué? Porque ni la corona española ni el gobierno norteamericano la vieron con peligro, ¿no? Nunca entablaron pláticas con el gobierno de Porfirio Díaz y el mismo gobierno de Porfirio Díaz nunca aceptó que él estaba detrás de esa propuesta anexionista, respetando en todo momento la pretendida neutralidad. Pero tenemos muchas pruebas de que detrás de las ideas que manejan estos dos periódicos, La Patria y El Nacional, estaban hombres vinculados directamente al gabinete de gobierno. Sobre todo estaba presente la mano de Ignacio Mariscal, que era en ese momento el secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Y con amplio conocimiento de la cuestión. También creemos que el gobierno financió este proyecto porque tenía mucho control sobre la prensa, entonces era obvio que no podía permitir que se diera a conocer un proyecto que podría hacer peligrar sus relaciones con Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí hay razones que nos permiten inferir que la mano del gobierno estuvo detrás de eso. ¿Dónde se discutió más entonces la propuesta? Como decíamos, los cubanos tampoco la vieron con peligro, porque en todo caso ellos alegaban que si pensaran en la anexión, la pensarían con Estados Unidos, anexión que habían buscado además durante todo el siglo XIX. Entonces con México pues no les convenía porque decían, pues es un país con poco desarrollo, es un país que no es tampoco tan progresistas como los norteamericanos, entonces no estaban interesados. ¿Dónde se discutió? ¿Dónde hubo más ruido? Pues fue al interior de México, ¿no? Los otros periódicos, sobre todo los de la oposición, que sí había un cierto sector de opositores a la propuesta, pues calificaron de descabellada esta propuesta, ¿no? Decían que cómo era posible que México, habiendo salido también de una guerra de independencia que le había costado mucha sangre, muchos hombres, ¿no? Estuviera pensando ahora en anexarse, ¿no? Un territorio hermano, ¿no? Porque ¿qué era lo que decían los opositores? Lo que debería de hacer México es ayudarle a la independencia a la isla y no estar pensando en anexársela, ¿no? ¿Quiénes destacan en este ataque hacia la propuesta de la anexión, hacia la propuesta anexionista? Pues son los periódicos de oposición, ¿no? Uno de los principales fue El Hijo del Ahuizote, que él sí era un férreo defensor de la independencia absoluta de los cubanos, ¿no? Por supuesto que se dijeron muchísimas cosas en la prensa y llegó un momento también que los periodistas de La Patria y El Nacional lo único que pudieron esgrimir fue los mismos argumentos, ¿no? Una de las grandes preguntas que les hacía la prensa de oposición es ¿y qué van a hacer con la población negra que habita la isla, ¿no? Esa fue una pregunta central que además sacaba a flote una serie de cuestiones raciales que estaban presentes en la sociedad mexicana, ¿no? Decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los negros, ¿no? Así es que este debate generó muchísimas razones racistas, ¿no? Muchos argumentos racistas que se tejieron y finalmente no pasó de ahí, ¿no?
Entonces esto cierra un capítulo importante también de la política exterior que México desplegó hacia Cuba.